Y hay ocasiones que a ti y a mí no nos va a dar explicaciones el porqué de las cosas. En aquellos años yo recuerdo que no había mucha información. Cuando yo me convertí, no había mucha información. Hoy en día existen los medios, ¿verdad? De la computadora, el internet, y hay muchísima información hoy en día. En aquellos años no había mucha información. Ahora hay muchos libros, toda la gente tiene información y todo eso. Pues estoy hablando del reino de Dios. Antes no sabíamos cómo llevar a cabo un noviazgo. ¿Qué era la santidad? No sabíamos, nos hablaban, hermanos, nada hagas esto y no hagas lo otro. Y no decían por qué. Y nos decimos por qué, porque es malo. Nos enseñaron porque Dios se enoja. Caray. Porque ignorábamos a Dios, pero al paso de que uno va caminando, uno va conociendo a Dios. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Escucha bien esto. ¿Qué sucede cuando una persona ignora voluntariamente lo que ya sabe? ¿En qué se convierte una persona que ya sabe de Dios, que ya sabe el consejo de Dios, que ya sabe la sana doctrina, pero que voluntariamente dices tú, pues yo hago lo que quiero, a sabiendas de todo eso? Nosotros lo seguimos ignorando. Es ahí donde Pablo dice, no andes como un necio. Y yo quiero hablar un poquito lo que significa un necio. Está fea la palabra, ser un necio. ¿Qué es un necio? El sinónimo de necio significa incapaz. El otro significado es, ¿qué es un necio? Es el que repite su error, su pecado y su necedad. Es una persona que tú ya sabes que está mal lo que está haciendo, esta persona dice, pues lo sigo haciendo. Y una persona que repite su error o una persona que repite su pecado está cayendo en un área que esta persona, la Biblia lo menciona, que es un necio. Y Pablo está diciendo, no anden como necios. Ahora fíjate, sinónimo de la necedad. Agárrese bien, está un poquito fuerte. Incapaz, tonto, simple, imbécil, ignorante, torpe, imprudente y terco. Ahora, Proverbios, ¿qué es lo que menciona Proverbios de la necedad? Dice, como Proverbios 26, versículo 11, si gustas ponerlo en la pantalla. ¿Me están siguiendo? La ignorancia voluntaria nos lleva a ser necios. Yo no quiero ser un necio. Necio es cuando una persona se te dice, y tropezaste con esa piedra, pero sigues caminando por ahí y te sigues tropezando y lo sigues haciendo. Estamos cayendo en un área donde la Biblia lo menciona a un necio. Proverbios habla muchísimo de esto. 26:11. Como el perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Y yo le voy a decir algo, es bien triste mirar personas que son necias. Es una persona que ya no ignora, pero que está ignorando voluntariamente. Y Dios no está de acuerdo que tú y yo seamos necios. Por ejemplo, Nabal, el esposo de Abigail, ustedes conocen la historia, ¿no? Nabal fue un hombre necio. En lugar de estar agradecido con David, cuando David le pastoreaba sus ovejas, cuando David le pide un favor, no, le cierra la puerta en las narices y dice, no, ¿y si quién es ese hombre? Dice, no fue un hombre agradecido. Y Nabal significa necio. Eso significa. Y yo no estoy de acuerdo que tú y yo seamos unos necios. Por eso Dios nos expone la sabiduría en su palabra. Proverbios 22:15 en la NBI, por favor, si me la puedes poner. Yo sé que está un poco fuerte, pero le voy a mostrar este versículo. 22:15.
con todo respeto para los jóvenes. La necedad es parte del corazón juvenil. El joven batalla más con la necedad. Es lo que dice Proverbios. El adulto batallamos con la necedad, pero la necedad radica más en el corazón de un joven. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, no quiere decir que todos los jóvenes, ni en la Biblia todos los jóvenes fueron necios. Tú puedes leer la Biblia y en la Biblia encuentras gente que fue muy necia, pero gente que no fue necia. Por ejemplo, David no fue necio. Tú miras la Biblia y hay varios capítulos que le dedican a la vida de David y eran jóvenes. Y David no muestra necedad. Tú nunca miras a David tropezando con la misma piedra y repitiendo el mismo pecado. Nunca. Cada vez que él caía en una trampa y él arrancaba porque se equivocaba David, a la siguiente, mira, le sacaba la vuelta. ¿Por qué? Porque él no era un necio. ¿Sabes quién llegó a ser un necio? Salomón. A pesar de que conocía la sabiduría de Dios, entendía la sabiduría de Dios, dice que su corazón fue desviado por el amor de las mujeres. Tuvo 1000 mujeres. Fue un hombre necio. Cuando su papá le había dicho, compórtate como hombre, ten mucho cuidado. Claro, David ya había tenido una experiencia. Ahora le dice a Salomón, ten mucho cuidado. Pero Salomón, a pesar de toda una ignorancia voluntaria, él escribió, mira, Proverbios, Eclesiastés, Salomón. Más sin embargo, Salomón llegó a ser lo que él mismo escribió. Llegó a ser un necio. Se comió su propio vómito, porque fue un necio. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos habla y nos dice, es por aquí, hay que darle por ahí, es por acá, hay que darle por acá. No debemos de ser necios. Ahora, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay otro pasaje que está Salmo 14, versículo 1, cuando regresamos a Reina Valera. Fíjate lo que dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el lenguaje de un necio? Dice el necio en su corazón, no con su boca, no con su boca. ¿Sabe lo que dice otro proverbio? No recuerdo la cita. Dice, el necio dice, le dice a todo mundo que es un necio por su comportamiento. El necio no necesita decir, hola, soy un necio, mucho gusto, necio Rosas. El necio no tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque el necio no lo dice con su boca, en su corazón. Con su actitud, con su conducta, con su manera de vivir, a pesar de conocer el conocimiento y la sabiduría de Dios, camina como un necio. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. En su corazón. Me gusta porque lo leí este pasaje y yo buscaba los labios de este hombre, ¿no? Pero no los menciona el corazón. Ahora también la Biblia dice que en la abundancia del corazón habla la boca. Es como el hombre que sale del centro y dice, no, ya me voy. ¿Y a dónde vas? Voy a drogarme. A pesar de que ya está casi rosito, está rosita, panzoncito, y todo lo que termina rosito. Y sale esta persona hacia afuera y dice, yo me voy a drogar, voy con mis compas, voy a mi barrio, voy a salvar a mis compas. No está fuerte espiritualmente y quiere ir a salvar a su barrio. Este hombre se está comportando, está diciendo, ¡hey! Sin palabras, está diciendo, soy un necio. Hay personas que con su conducta, con su caminar, le dicen a la gente, soy un necio. Y algo curioso, y aquí se explica el ateísmo cuando una persona es ateo. Los ateos dicen, yo soy ateo, gracias a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso no dice el necio. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. ¿Sabes por qué? Por su comportamiento. Le está diciendo a la gente, no es cierto, sin palabras, con su caminar le está diciendo a la gente que Dios no es cierto. Le recomiendo a la gente la película Dios no está muerto, porque no está muerto.
le recomiendo. Es más, ahí tengo una de la pobre dama a ti. No se crea. No se renda. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Y como ese es un tema un poquito fuerte de lo necio, y hagan más esos 3 versículos. Que debemos de tener mucho cuidado tú y yo con la necedad. No debemos de ser un necio. Cuando yo leo los pasajes en donde de la necedad, digo, está tremendo. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? Dice, no vivan como necios. Dice, no anden como necios. Y un necio es una persona que se repite, y se repite, y se repite, y se sigue repitiendo, y se repite, y se repite, y se sigue repitiendo, y sigue la matada. Y eso es una necedad. Ahora les voy a hablar, ya para terminar, les voy a hablar de la sabiduría, porque Pablo dijo, no anden como necios, sino como saben. Por ejemplo, un necio, cuando una persona le dices, yo he encontrado, y en los últimos 2 años he platicado con mucha gente que cómo hay necesidad de que alguien tenga un amigo o un mentor a quien le rindas cuentas. La gente no lo hace, porque quieren ver a un perfecto. Es que este no me gusta. Es que este es esto. Ahora, ¿qué podrás decir de mí? Al decir eso, quiere decir que me estás diciendo a mí, ni el pastorcillo es el pelón. Tampoco. Voy a Casa Libertad porque no hay más. Eso es lo que están diciendo. Pero yo te digo a una persona, digo, necesitas un amigo. O ni que llegues, mire, y abras de capa y abras tu corazón y digas, ¿sabes qué? Esto y esto y esto está pasando en mi vida. No lo hace la gente. Nos creemos Superman, o sea, solos. Como que si la vamos a hacer solos. ¿Por qué? Porque no reconocemos que necesitamos. ¿Y sabes qué yo puedo encontrar ahí? Un orgullito necio. Un orgullito necio. Y no debe de ser. Cada uno. Y platicas con personas y tú te das cuenta que tienen un problema, pero le sacan la vuelta y te dicen otras cosas. ¿Por qué? Porque no queremos ir al meollo del asunto. No queremos ir al grano del problema, al asunto, al meollo del asunto. No queremos ir. Pero yo voy a hablar un poquito de la sabiduría. Pablo dice, vivan como sabios. No anden como necios, dice, sino como sabios. Ahora, va a entrar año 2016, iglesia. Necesitamos tú y yo adquirir la sabiduría de Dios, vivir como sabios, ser sabios, la sabiduría de Dios. Entonces, existen 2 clases de sabiduría. Escriban eso. Existen 2 clases de sabiduría. Nada más hay 2. ¿Cuáles son esas 2 sabidurías? La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Son 2 sabidurías muy diferentes. La sabiduría del mundo te dice, sé más agarrado, atesora más dinero y vas a estar más rico, vas a ser más próspero. La sabiduría de Dios dice, invierte, siembra para que coseches. Es muy diferente. La sabiduría del mundo te dice, haz lo que tu carne te pida. Puedes tener novio, puedes tener novia, se vale de todo. Voy a decir una palabra fuerte. Usa el condón, no hay problema. Eso es lo que te dice la sabiduría. Eso enseñan en las escuelas, ¿sí o no? Eso enseñan en la sabiduría del mundo. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? No toques lo inmundo. Guárdate en pureza. ¿Qué dice la Biblia? Huye de la fornicación. Huye de las pasiones juveniles. Esa es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios es muy diferente. La sabiduría del mundo, ya tienes muchos chamacos, te embarazaste, abórtalo. De todo se puede. Esa es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios que dice la Biblia, no matarás. Esa es la sabiduría de Dios. Ahora, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios, ven para acá. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios no está así. Aquí está la sabiduría del mundo y aquí está la sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la sabiduría de Dios. Y nosotros muchas veces nos inclinamos más por la sabiduría. Y no estoy diciendo por esta razón, ¿verdad?, que no nos vamos a preparar secularmente, que no vamos a estudiar alguna profesión. No estoy diciendo esto. Pero tenemos que tener muy en cuenta, tú y yo, que la sabiduría del mundo
del mundo y la sabiduría de Dios no se encuentra a la par. La sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría del mundo. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener la sabiduría de Cristo. Ahora, ¿qué es la sabiduría? ¿De dónde proviene la sabiduría? Vamos al libro de Job, por favor. ¿De dónde proviene la sabiduría? Job capítulo 12, por favor. Parece que es versículo 13. Parece que no puse bien mis notas, pero fíjense, ¿de dónde proviene la sabiduría de Dios? Pues claro, de Dios, ¿no? Es obvio, dice con Dios. Me gusta este versículo. Fíjese lo que dice Job capítulo 12, versículo 13. Dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ahora yo le voy a decir algo, Hace muchos años un amigo me dijo: sabiduría es aprender de los errores de otro. Inteligencia es aprender con tus propios errores. Ahora, ¿qué es más valiosa? ¿La sabiduría o la inteligencia? La sabiduría. Hay personas que son muy inteligentes para trabajar, para hacer manualidades, para trabajar, pero no son sabios para vivir la vida. Yo, por ejemplo, conozco personas, ¿verdad?, que son muy buenos constructores, pero nunca han podido permanecer sin el alcoholismo. Buenos trabajadores, son inteligentes, mas no sabios, porque la sabiduría es para vivir la vida. Conozco personas muy inteligentes en su profesión, son muy inteligentes, pero son muy bárbaros para vivir la vida. Conozco hasta profesionistas, ¿verdad?, que son inteligentes, pero son muy torpes, no saben vivir la vida. Están atrapados en el adulterio, están atrapados en el alcoholismo, están atrapados en muchas cosas. Y eso es mal. Entonces dice la Biblia, dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y suya es la inteligencia. Ahora, hasta ahí le vamos a dejar, hasta ahí, hasta ese versículo. Ahora, ¿quién es nuestra sabiduría? Yo creo que para dentro de 15 días que me toque compartir, voy a continuar con lo de la sabiduría. Hay mucho que hablar de esto. El amor de Dios, la gracia de Dios, nos está hablando a ti y a mí para que tú y yo busquemos la sabiduría de Dios. Los hombres del centro, con todo respeto, ustedes necesitan sabiduría para vivir la vida afuera. Una cosa es vivir adentro del centro de habitación, y otra cosa es vivir afuera. Tú tienes que ser muy sabio para vivir afuera. Para vivir afuera, en una vida con la sociedad, se requiere sabiduría. Sabiduría. Esta sabiduría es solamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora tenemos que ver, ¿verdad? De Dios viene la sabiduría, pero ¿quién es la sabiduría? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24. ¿Quién es la sabiduría? Cuando tú y yo decimos ¿quién es la sabiduría?, pensamos en Salomón, pero no es Salomón. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría entonces? ¿Quién es la sabiduría? Es Cristo. ¿Quién es el sabio? Cristo es la sabiduría. ¿A quién le gustaría seguir a un necio? ¿O seguir a un ignorante? A nadie, ¿verdad? Que nadie queremos seguir a un ignorante. Todos queremos seguir a una persona sabia. Ahora, hablando en lo espiritual, ¿verdad? ¿A quién vamos a seguir si tú y yo queremos ser sabios en esta vida? La vida es corta. Esta semana a mí se me fue, pero rapidísimo. Ahora, yo necesito, escucha, como pastor, yo necesito sabiduría. No la tengo al 100%, pero estoy pidiendo sabiduría. En el rancho, en el centro de oración, se necesita sabiduría. La Biblia dice que la sabiduría es provechosa para dirigir. Padres de familia necesitan sabiduría, cómo dirigir. Sabiduría, cómo manejar su dinero. Sabiduría, cómo manejar su tarjeta de crédito. Sabiduría para tener y manejar un automóvil, un carro.
encantó este pasaje. Dice: más para los llamados, así judíos como griegos, y le podríamos agregar, y así también como para casa libertad, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿quién es nuestra sabiduría? Y a veces nosotros andamos en otros libros. Estábamos el otro día en el aeropuerto, mi esposo y yo así, yo estaba mirando la librería en el aeropuerto y me acerqué, estaba mirando los libros. Miré un libro negro y tenía unas letras medio raras y decía Satán. Y yo le dije a mi esposa, le dije: ese libro, ¿qué dice ahí? Y me dice mi esposa: ignóralo. ¿Qué es lo que dice? Me dice Satán. No, y me está llamando la atención los libros que leen. Y estaba la gente ahí mirando los libros, mirándolos. Y llegó una persona y agarró el libro de Satán. Y lo empezó a ojear y me hacía así. Ahora, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué sabiduría estamos buscando? Ahora, para terminar respecto a la sabiduría, tú y yo tenemos que ir a la palabra de Dios. Quiero que pongas, por favor, la imagen. Fíjate lo que encontré yo. Me lo mandó un amigo mío. Quizás a ti también te apareció en tu Facebook, pero me lo mandó un amigo, ¿verdad?, que hoy en día se encuentra en Miami. Y me mandó esto y me llamó la atención. ¿Por qué? Porque los niños necesitan que sus padres les enseñen la palabra de Dios. Los niños. Ustedes miran aquí que pues ya terminamos un poquito aquí con la plataforma y pusimos la pantalla y todo eso, pero yo le decía a mi esposa, en enero vamos a empezar con el proyecto de los niños. Muy importante los niños. Y esto me llamó la atención porque dice: las Biblias no son permitidas en las escuelas, pero sí son permitidas en las prisiones. Si dejaran a los niños leerlas en las escuelas, muchos de ellos no llegarían a la prisión. Esa es la sabiduría del mundo. En la sabiduría del mundo no permiten las Biblias. No, ¿por qué religión? No. Y no permiten las Biblias. En los Estados Unidos, en el 63, se empezaron a prohibir las Biblias y las oraciones en las escuelas. Una nación que se fundó en la palabra de Dios, pero empezaron a sacar a Dios en las escuelas. Ahora las amazonas, ¿dónde son? En México se matan entre narcotraficantes. En Estados Unidos se matan entre estudiantes. Sacaron a Dios de la jugada. Pero esto recordaba hace tiempo que una persona me decía: Pastor Eco dice mucho de Dios aquí en el centro, puro Dios y Dios y Dios. Yo le decía: ¿y qué más quieres? Y un día nos junté a los muchachos y les decía: si quieren un día sacamos las Biblias, estudian todas las Biblias para acá, las metemos en una caja, les ponemos tape, las guardamos en la bodega. Cerramos el templo, nadie va a orar, nadie va a cantar, ponemos música del mundo y sacamos a Dios en la jugada y a ver cómo nos toca. 3 días les doy chance. Saquen a Dios del centro, lo sacamos. Yo me voy, yo no me voy a quedar. Ahí se lo voy a dejar sin Dios. Vive la vida sin Dios. A veces nosotros somos un poquito, ¿verdad? Queremos vivir la vida, pero como lloviznita solamente, pero vive la vida sin Dios. Ahora, fíjate lo que sucede. Dice: las Biblias no son permitidas en las escuelas, pero sí son permitidas en las prisiones. ¿Por qué? Ahora a veces queremos nosotros tapar el agujero después de que el niño se haya ahogado. Cuando las escuelas se debe hablar la palabra de Dios. El otro día fuimos a una escuela y nos dijeron: aquí no hablan la palabra de Dios. Y no estoy en contra de las escuelas de ninguna manera, solamente estamos hablando de la sabiduría de Dios. Ahora, en este año, ¿cuál es el propósito de este año? El propósito de este año es leer más la Biblia. En tu casa, no solamente venir para acá. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El propósito de este año es leer más la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la palabra de Dios. No es justo que nosotros pasemos media hora o una hora en el Facebook y solamente 5 minutos para leer un versículo bíblico. No es justo. Vamos a caer en ese lado. Ahora yo quiero compartir contigo unos versículos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a adquirir sabiduría tú y yo? ¿Cómo adquirir sabiduría tú y yo? Bueno, Proverbios 1:7 para terminar.
y es un principio. Cuando la Biblia habla de un principio, está hablando de un fundamento, está hablando como de una base, de un lugar donde se para la sabiduría. Y dice Proverbios 1:7, la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. A ver si lo puedes poner, Sammy. Fíjate lo que dice Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el fundamento, verdad, de la sabiduría? ¿Cuál es el temor a Dios? Ahora, ¿qué es temor a Dios? Es un respeto a Dios. Tú y yo debemos de respetar a Dios. Ese es el principio. No hay sabiduría de Dios si no hay un respeto a Dios. Si no